dice aquí, que 1 kilogramo por cada litro es lo mismo que 1 gramo por cada centímetro cúbico. Entonces, para practicar esto, en la práctica les voy a enviar, ¿no? Calcular de diferentes líquidos su densidad, ¿no? Teniendo datos que yo les voy a dar. Entonces, sucede que si hacemos el experimento tanto en una botella de 2 litros como en un vaso pequeño, la densidad va a salir lo mismo, aunque aquí salga en gramos y centímetros cúbicos y de la botella haya salido en kilogramos y litros, es el mismo valor, solamente tienen que convertirse, ¿no? Con factores de conversión, ¿ya? Entonces, hagan la prueba, los que quieran así ponerse a estudiar de verdad, conviertan, ¿no? Esto con factores de conversión, conviértanlo y les va a salir esto, ¿no? Comprueben que sale esto. ¿Alguna pregunta en el cálculo de la densidad del refresco? ¿No tienen dudas? La densidad es muy importante, cuidado que no estén entendiendo este concepto y después se van a perder en algunos temas, ¿no? Porque esta definición de densidad y sus cálculos son bien importantes, les decía. A ver, vamos a decir, cierto aceite, miren, los aceites tienen densidades bajas. Miren, aquí del refresco, este valor de 1 gramo en realidad es del agua. ¿Ya? Eso ya les estoy adelantando y les estoy aclarando que este valor, 1 gramo por cada centímetro cúbico, es la densidad del agua. O sea que la densidad del agua es también, se dice también 1 kilogramo por cada litro. El refresco, como es casi agua nomás, va a tener esta densidad, ¿no? Parecido, puede salir 0.90 y tantos o 1.0 tantos, parecido al agua. Pero aquí estamos suponiendo que está bien esta respuesta, no está muy lejano de la realidad, ¿ya? Que 2 litros de refresco tienen 2 kilogramos de masa. Pero los aceites siempre son más, bueno, se dice que son más ligeros, pero en realidad lo correcto es decir que son menos densos. ¿Qué pasa si colocamos aceite en agua, en un vaso de agua? Flota, ¿no? El aceite se queda arriba, ¿sí o no? Kimberly. ¿Estás ahí atento? Kimberly. ¿Me escucha? A ver. Sí te he silenciado, pero puedes volver a activar el audio, pero que no se escuche bueno, el sonido de fondo, ¿ya? Bueno, a ver, para todos. ¿Qué pasa si en un vaso echamos agua y echamos aceite? ¿A dónde se va el aceite? ¿Arriba o se hunde en el agua? Todo el mundo debe saber, muy bien, todo el mundo tiene que saber que el aceite flota en agua, ¿sí o no? Para empezar, flota porque no se mezcla con el agua. Y en segundo lugar, flota porque los aceites tienen menos densidad que el agua. ¿Ya? Entonces, cierto aceite, vamos a decir, tiene una densidad de, miren, tiene que ser menos que este valor, porque este valor les he dicho que es la densidad del agua. Tiene una densidad de 0,85, vamos a decir, gramos por cada centímetro cúbico, ¿no? Entonces, este valor de acá, ustedes tienen que aprender que es de una sustancia que es menos densa que el agua, ¿ya? Menos densa que el agua, simplemente reconociendo que primero está en gramos por centímetro cúbico. Entonces, también tiene que memorizarse estas unidades de gramos y centímetros cúbicos, porque se utilizan mucho en densidades. Ya pese a que no pertenece al sistema internacional ni al sistema inglés esta combinación de unidades,
Pertenece a otro sistema que se llama CGI, pero ya no se utiliza actualmente mucho ese sistema, pero como antes se utilizaba mucho, se ha quedado todavía en los libros, en muchos libros, como unidad de la densidad, de líquidos, de maderas, de muchas cosas. Entonces, si se conocen gramos sobre centímetro cúbico, tienen que pensar en densidad, ¿no? Porque es masa sobre volumen. Y al lado ven un valor de 0, y algo, o sea, menos que 1. Si ven al lado ese valor de 0, y algo, que es menor que 1, inmediatamente tienen que pensar que eso va a flotar en el agua. ¿Ya? Flota en el agua. Si no se mezcla con el agua, flota en el agua. Por ejemplo, los aceites. ¿Qué más tiene así densidades bajas? A ver, dígame ahora sólidos. Sólidos con densidades bajas. Bueno, sólidos que floten en el agua. ¿Qué cosas flotan en el agua? Las maderas flotarán en agua. La mayoría flota, ¿no? Entonces, ya imagínense que hay maderas con esta densidad. Hay maderas con esta densidad. Hay maderas con esta densidad. Hay aceites con esta densidad. Hay aceites con esta densidad y otros líquidos que también hay con densidades bajas. ¿Ya? Me refiero a bajas con relación a la densidad del agua. Entonces, todas esas sustancias que tienen densidad menor al agua, flotan en agua. El plastoformo, algunos plásticos, las maderas, como les decía, y muchas sustancias, ¿no? Que podemos hacer el experimento de ver si flotan en el agua, simplemente lanzándolos al agua, ¿no? Cualquier cuerpo que lancen al agua y flota en el agua, tiene una densidad de este tipo, 0, y algo, ¿ya? Menos que 1, por eso flotaría en agua, porque tiene menos de 1. Entonces aquí decimos que cierto aceite tiene una densidad de 0,85. Hay diferentes tipos de aceites, ¿no? Y cada aceite va a tener su propia densidad, ¿no? Pero menor que 1 si flota en agua. Calcular el volumen que ocuparía, miren, suponemos que nos están vendiendo aceite diciéndonos la masa, ¿ya? En vez del volumen. En vez del volumen nos están diciendo que nos van a vender 10 kilogramos de aceite. Por algún motivo nos están vendiendo por peso, ¿ya? Porque ese aceite, digamos que se vendía bueno, en vez de peso, lo más correcto sería decir por masa, ¿no? Nos vendían por masa ese aceite y nos están vendiendo 10 kilogramos. Pero ahora yo quiero saber en qué recipiente va a entrar, en qué volumen de recipiente puede entrar esos 10 kilogramos de aceite que tiene esta densidad. Entonces me dan la densidad del aceite, me dan la masa de aceite que me van a vender y yo quiero saber en dónde lo voy a colocar, ¿no? Para eso vamos a calcular el volumen del recipiente que necesitamos. Entonces la solución es muy sencilla en realidad porque solamente viene de utilizar la misma fórmula que hemos utilizado, que es esta fórmula, y despejar lo que necesitemos. Densidad es igual a masa sobre volumen. Aquí lo mismo anotamos y despejamos. Miren, el volumen que está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar. O sea, vendría a multiplicar aquí. Entonces aquí desaparecería, ¿no? Estoy mostrando cómo se despeja. Y este ρ ahora que está aquí multiplicando el volumen, al otro lado pasaría a dividir. O sea, este ρ pasaría a dividir aquí abajo. Y aquí ya desaparecería. Ese es el despeje correcto para calcular el volumen con la fórmula de densidad. Ahora reemplazamos datos
pero hay que tener cuidado con reemplazar bien los datos. Miren, hay una situación que ahora les voy a mostrar. Cuando se mezclan los datos como sea, no sale bien el cálculo porque no hay que mezclar unidades como sea. Les voy a mostrar eso ahora. La masa que tengo del aceite es 10 kilogramos. La densidad que sé que es del aceite es 0,85 gramos por cada centímetro cúbico. Entonces, este valor está en otro sistema, ¿no? Les decía, vamos a tratar de copiar ese valor aquí abajo. No se copia también, ¿no? A ver, esta parte lo voy a arreglar. Bueno, aquí tenemos las unidades de la densidad en gramos. Mucho ojo con eso, está en gramos. Y abajo tenemos centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué sucede? Que no son compatibles las unidades de medida que están arriba de la masa y abajo de la densidad. No son compatibles. Porque el volumen, ¿en qué tendría que salir? En metros cúbicos o en centímetros cúbicos o en pies cúbicos, una longitud al cubo, ¿no? Tiene que salir en esto, en esta parte de abajo que dice centímetros cúbicos. En eso tiene que salir la respuesta. Así que, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué sugerencias ustedes tendrían? Si tenemos aquí una mezcla de kilogramos arriba y aquí gramos, ¿qué se puede hacer para que se eliminen? ¿Qué hay que hacer previamente? Yo pienso que, Lice, yo pienso que hay que hacer una conversión en 10 kilogramos. Muy bien, Convertirlo a gramos. muy bien. Hay que Gramos con convertir. gramos ahí. Muy bien, esa es la solución, ¿no? 10 kilogramos, convertirlo a gramos. Y después ya se va a poder eliminar gramos con gramos, ¿no? Entonces, primero vamos a convertir. Vamos a convertir 10 kilogramos, ¿no? Entonces, 10 kilogramos se convierte con un factor de conversión, ¿no? A ver, ¿cómo recuerden que es el factor de conversión de kilogramos a gramos? Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000 gramos, Lice. Ya, muy bien. El factor de conversión va a ser que 1000 gramos tiene que estar arriba, equivale a 1 kilogramo. Entonces, al hacer esa operación con el factor de conversión, se elimina kilogramos con kilogramos y obtenemos 10.000 gramos. Listo, entonces, eso es lo que hay que reemplazar aquí, ¿no? El valor de 10.000 gramos. Eso es lo que tienen que tener cuidado en las fórmulas de física. En hidráulica, más que todo, hay muchas fórmulas donde va a haber muchas magnitudes, volúmenes, densidades, masas, velocidades, presiones, y tienen que dominar la parte de las unidades, ¿ya? Y al reemplazar en las fórmulas, tienen que poder operar las unidades y que se eliminen, por ejemplo, en este caso, y que quede el volumen en lo que tiene que quedar, ¿no? Que es una longitud al cubo, en este caso, centímetros cúbicos. Entonces, aquí la respuesta ya la podemos dar. Simplemente hay que dividir 1000 entre 0,85, ¿no? Los que tengan calculadoras también pueden hacer la operación para comprobar. A ver, ahorita vamos a dividir 10.000 entre 0,85. ¿Cuánto les sale a ustedes? A mí me sale 11.764, ¿no? 7. Ya, 7 es suficiente con un decimal para dar una respuesta aquí. Y esto va a estar justamente en esta unidad que les decía de aquí abajo, ¿no? Así que le colocamos unidad de medida
centímetros cúbicos. Esta es la respuesta a esta pregunta, a este ejercicio. Porque el ejercicio decía, si tenemos un aceite con esta densidad y de ese aceite tenemos 10 kilogramos que nos están vendiendo, ¿yo en dónde lo voy a acomodar? ¿En qué volumen, en qué espacio lo voy a acomodar? En 11.764,7 centímetros cúbicos. Ahora, esto lo podemos transformar en litros, ¿no? Porque algo más entendible es el litro, ¿no? Convirtiendo igual. En litros ya se puede entender bien de qué volumen estamos hablando, ¿no? Porque en centímetros cúbicos casi no lo manejamos en la vida cotidiana, por eso muchos no lo comprenden qué es un centímetro cúbico, ¿no? Pero ya desde ya les puedo decir que el centímetro cúbico no es tan difícil de entender. Todo el mundo ha jugado dados, ¿no? Ha jugado Monopolio, Cacho, no sé qué, algún juego con dados. Un centímetro cúbico es justamente el volumen que tiene un dado, ¿ya? Un dado, y el dado tiene forma de cubo, ¿no? Entonces ese cubo tiene que tener en cada lado, 1 centímetro de longitud, ¿ya? Entonces, si encuentran un dado que tenga 1 centímetro a cada lado, cada longitud de su lado sea 1 centímetro, ese dado es 1 centímetro cúbico. Entonces, aquí estamos hablando de 11.764,7 dados, ¿no? Pero ahora lo vamos a transformar a litros, ¿no? Es más entendible. Entonces, algunos deben saber cuál es el factor de conversión. A ver, si yo les pido convertir este valor a litros, ¿qué factor de conversión utilizaríamos? ¿Qué factor de conversión? A ver, voy a colocarle un por. Y 1 litro, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? Algunos deben saber, ¿no? Porque no es tan difícil esa conversión. Tendríamos que anotar 1 litro arriba. Y abajo me tienen que decir ustedes cuántos centímetros cúbicos. 1 litro, ¿a cuántos centímetros cúbicos equivale? Todo el mundo toma gaseosas, ¿no? Y nos venden en litros, pero también no se han dado cuenta que toman gaseosas pequeñas y eso no viene en litros, ¿no? Las personales vienen en centímetros cúbicos. 1000, muy bien. ¿Para qué ha dicho 1000? 1000 centímetros cúbicos, muy bien. Esa es la respuesta para la conversión de litros a centímetros cúbicos. Entonces, utilizando este factor de conversión, haciendo las operaciones, multiplicamos esto por 1 y luego lo dividimos entre 1000, la respuesta va a salir 11, con 2 decimales, 76, ¿ya? 11,76 litros. Ahí está, entonces, esta es la otra respuesta, pero ya en litros, ¿no? Toda esta parte de la operación anterior es una operación secundaria, se podría decir. Lo que nos interesa es esta parte, ¿no? La respuesta final. La respuesta final que está en litros. Nos diría lo siguiente. Si compramos un aceite que tiene esta densidad y compramos 10 kilogramos de ese aceite, nos va a entrar en 11,76 litros, casi 12 litros. Tendríamos que llevar 6 botellas PET de 2 litros, ¿no? O 4 botellas PET de 3 litros para poder ir a traer ese aceite, ¿no? O un recipiente que tenga 12 litros y listo. Entonces, así se trabaja con la densidad. Bueno, ahora, como último subtítulo de hoy día, vamos a avanzar algo parecido a la densidad, totalmente parecido. Es casi su gemelo, pero es el peso específico. Es como teníamos aquí arriba, la masa y el peso están relacionados, ¿no? Por eso aquí están en un solo subtítulo, masa y peso. Están relacionados por una fórmula, ¿no?
que dice aquí, peso es igual a masa por gravedad. Lo mismo sucede con la densidad, y ahora la densidad trabaja con la masa, ¿no? Y ahora el peso específico trabaja con el peso, pero es el mismo concepto. Ahí está el peso específico. Y tiene la misma definición, bueno, parecida, ¿no? Es peso sobre volumen. ¿Ya? Peso de una sustancia sobre el volumen que tiene esa sustancia. No importa en qué contenedor esté, el peso específico del agua no va a cambiar, aunque esté dentro de una tubería o en un tanque o en un vaso. El peso específico es un valor neto del agua que no cambia en cualquier recipiente que esté. Lo mismo con los aceites, con la gasolina, con la madera. No importa si tenemos una viga grande de madera, y de la misma madera podemos hacer una viga pequeña. Los dos van a tener la misma densidad y el mismo peso específico, porque estamos trabajando con sustancias, ya no con el cuerpo en sí, sino con la sustancia. Ahora, el peso específico, como trabaja con el peso, pero tiene la misma fórmula, si se dan cuenta, aquí en densidad, aquí estaba la letra Rho, ¿no? La letra Rho de densidad, y aquí arriba estaba la letra M de masa, ¿no? Si se acuerdan, así estaba. En el peso específico, miren, es la misma fórmula, solo que aquí está la letra gamma, como dice aquí. Gamma significa peso específico. Arriba va a estar el peso y abajo el volumen. Así que el concepto es lo mismo, solo que con peso en vez de la masa. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Calcular el peso específico. Pero ahora es más difícil de entender, digamos, las unidades cuando se trabaja en newtons, ¿no? Hace rato con la masa sí nos dábamos cuenta, ¿no? Con la masa, por ejemplo, del refresco, ¿no? 2 kilogramos de refresco. Pero ahora vamos a trabajar en newtons y en libras. Entonces es un poquito, a veces el newton más que todo es difícil de entender porque no lo hemos aplicado en la vida real. En cambio las libras sí lo hemos aplicado, ¿no? Calcular el peso específico de cierta madera si se tiene que un volumen de 2,30 metros cúbicos tiene un peso de, a ver, aquí le vamos a dar un peso de 2000 kilogramos fuerza. Bueno, son datos que yo lo estoy estimando con más o menos un conocimiento sobre las maderas, y puedo decirles que si tenemos un volumen de 2,30 metros cúbicos, puede ser de una viga grande de madera, ¿no? Que tenga todo este volumen de 2,30 metros cúbicos, un bloque grande de madera, y podemos pesar ese bloque grande, ¿no? De madera, no importa si está en forma de viga, en forma de cono, en forma de cilindro, no importa en qué forma está. La cuestión es que estos 2,30 metros cúbicos de madera, en este caso van a tener un peso de 2000 kilogramos fuerza. Y ahora aquí viene una unidad especial, ¿ya? El kilogramo fuerza. A mí me gusta usarla, esa unidad, porque es parecido a la masa. A ver, por ejemplo, vamos a ver quién está todavía en línea. ¿Quién se ha conectado al final? Adriana, Oscar, Ever. A ver, cualquiera de ustedes puede participar diciéndome
la última vez que se ha pesado, ¿cuánto le ha salido su peso? La última vez que se han pesado. Cualquiera de ustedes me puede decir ese dato, necesito ese dato. Cuando se han 75 pesado, kilos, dice. 75, Sí. ya. Ya, entonces, está bien, ¿no? Si una persona se pesa con una balanza y le dicen que tiene un peso de 75 kilogramos, esa es su masa en realidad, ¿no? Arriba ya les he explicado que las personas, cuando les dicen en kilogramos, eso es en realidad su masa, ¿no? En este ejemplo estaba la masa de una persona de 70 kilogramos, ¿no? Ahora uno de ustedes me dice 75 kilogramos que tiene de peso. Está bien. Si lo decimos peso, hay un poco de equivocación en física, en la cuestión de manejo de unidades, pero lo malo es que eso ya se ha generalizado para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo le dice al kilogramo peso, ¿no? Como unidad de peso, aunque sea en realidad técnicamente y correctamente es de masa. Pero yo les diría que si lo quieren decir correctamente su peso, digamos, si yo le pregunto a alguien y me dice, yo peso 75 kilogramos, aumentenle la palabra fuerza, ¿ya? Yo peso 75 kilogramos fuerza, ¿ya? Kilogramos fuerza. Esta es la unidad de peso que se relaciona con el kilogramo y además, miren, las dos medidas valen lo mismo en número, ¿no? Esa persona, la que me ha respondido, uno de ustedes, sus compañeros, pesa 75 kilogramos fuerza, me ha dicho, ¿no? Bueno, me ha dicho kilogramos. Esa es su masa, pero eso también es lo mismo que decir 75 kilogramos fuerza. Entonces, de su compañero, su masa corporal es 75 kilogramos, pero su peso es 75 kilogramos fuerza. Entonces, es el mismo valor. Por eso hay la confusión en todo el mundo de kilogramos con el peso, ¿no? Cuando esto en realidad es masa, todo el mundo le dice peso, porque es lo mismo decir 75 kilogramos que decir 75 kilogramos fuerza, ¿ya? Entonces, es aumentar nomás esta palabrita de fuerza, esta letra F, para decir que es fuerza. Y aquí yo necesito la fuerza, necesito el peso de la viga, o, bueno, no es una viga, ¿no? Necesito el peso del bloque de madera, no necesito la masa, porque estamos en peso específico, ¿ya? Necesito este valor de peso. Así que para que sea correcto este valor, tiene que estar en unidad de fuerza, en unidad de peso, y es el kilogramo fuerza. Pero ustedes ya tienen que pensar en su mente que esto también es 2000 kilogramos de masa, ¿ya? Porque el kilogramo de masa y el kilogramo de peso, el kilogramo fuerza, es el mismo valor. Solamente se transforma a otro valor cuando se convierte a newtons, como pueden ver en el anterior ejemplo que les he mostrado. Y la persona de 70 kilogramos, para calcular su peso en newtons, ya se vuelve otro número, ¿no? 686 newtons ya se vuelve. Ahí sí cambia el número, cuando se convierte a newtons. Pero si lo convierten a kilogramos fuerza, y esto les va a servir mucho para los cálculos, si lo convierten a kilogramos fuerza, es el mismo valor numérico, se mantiene. Ya vamos a ver la solución de este ejemplo y ahí vamos a terminar hoy día. La solución es muy sencilla, es simplemente reemplazar en esta fórmula e inmediatamente vamos a tener una respuesta. Queremos saber el peso específico de esta madera, ¿no? No importa si está, les decía, no importa si está tallado en forma de viga, en forma de cilindro, en forma de cubo, en forma de lo que sea, o en forma de una escultura, no importa. Queremos saber de la madera su peso específico. Y haciendo experimentos, hemos dado que ese bloque de madera, no sabemos qué forma tiene ese bloque, pero hemos hecho un experimento para saber su volumen. Y el volumen ha salido 2,30 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ese valor ya lo podemos
aquí reemplazar. Y ahora arriba vamos a reemplazar el peso, ¿no? Pero no se olviden. Bueno, aquí solamente necesitaba la m al cubo, ¿no? Me estoy exagerando aquí abajo. Solamente necesitaba la m de metros y aquí el cubo, ¿no? Bueno, aquí abajo ya está el volumen en esta parte. Ahora arriba necesitamos el peso, pero mucho ojo con las unidades del peso, ¿no? Puede estar en newtons, es válido, en libras es válido, en kilogramos fuerza también es válido porque es unidad de peso, ¿ya? Es unidad de fuerza. Así que puedo reemplazar tranquilamente 2000 kilogramos fuerza. Y ahí no tendría problemas para que luego el resultado me salga en algo que sea peso específico, ¿ya? O sea, gamma. Tiene que ser unidades de peso arriba y volumen abajo. Bueno, a ver. ¿Cuánto es 2000 entre 2,30? Ahí me sale 869, con 2 decimales 57. ¿No? Las unidades son kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces voy a necesitar esto. Y esa es la respuesta de este ejemplo. Así nada más. Miren, con tal de que haya obtenido arriba alguna unidad de fuerza o alguna unidad de peso, eso es el kilogramo fuerza, es unidad de peso, está válido, es válido. Y abajo haya obtenido el volumen. Entonces ya he obtenido un peso específico. Y este es el peso específico para esta madera. Ya, entonces, aquí algunos tal vez se darán cuenta que como ha salido 800 tantos, 869, y es una madera, entonces el agua debe tener más de 869, ¿no? ¿Cuánto creen que es el peso específico del agua? A ver, como último dato, una nota. ¿Qué me puede decir? ¿Tiene una idea, ¿no? ¿Alguna idea de cuánto es el peso específico del agua? Si es que de esta madera ha salido 869 kilogramos fuerza por metro cúbico, y sabemos que las maderas son menos densas y tienen menos peso específico que el agua, ¿cuánto creen que es el peso específico del agua? ¿Alguien tiene alguna idea? Tiene que ser más de 869, ¿no? Porque las maderas casi todas flotan en agua. A ver, ¿qué número se les ocurre que es mayor que 869? 980. Ya, puede ser. En realidad es 1000 kilogramos fuerza por cada centímetro cúbico. Bueno, voy a copiar este valor mejor. El peso específico del agua es 1000 kilogramos fuerza por cada metro cúbico. Y ahora vamos a utilizar el truco de que kilogramo fuerza es lo mismo que kilogramo, les he dicho, ¿no? Eso ya les he dicho hace rato, kilogramo fuerza es lo mismo que kilogramo. Así que, ¿qué pasa si borro la letra F? ¿Qué sería esto en realidad ahora? Sin la letra F, ¿qué sería esto? Ya no sería peso específico. ¿Qué sería? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué sería esto? Ya no es peso específico. Si aquí está masa y abajo está volumen, ¿qué es? No es peso específico. ¿Qué es? Pero masa ¿Solo peso? sobre volumen, no. Masa, si dividimos masa sobre volumen, ¿qué definición es? Es densidad, ¿ya? Siempre memorícense que densidad es masa sobre volumen. Entonces yo le he borrado la F, ¿no? Aquí había una F, pero les he dicho que el truco de borrar la F es válido, ¿no? Así que yo lo he convertido en densidad, pero había una F.
Así que el truco es que esto también es la densidad del agua. Miren, lo voy a copiar, control C. Ahora vamos donde estaba densidad. Aquí abajito, aquí abajo lo vamos a aumentar un espacio. Voy a pegar esto. Miren, aquí que decía en esta nota, decía del peso específico, ¿no? Pero ahora yo me he ido al subtítulo de densidad. Ahí mismo voy a copiar lo que es esta nota del peso específico, pero ahora lo voy a convertir en densidad, densidad del agua. ¿Y qué voy a hacer para que esto sea densidad? El kilogramo fuerza lo convierto en kilogramo. Y esto verdaderamente es la densidad del agua. Si ustedes tienen 1 metro cúbico de agua, hay tanques, ¿no? Tanques para viviendas, tanques elevados de 1000 litros, ¿no? 1000 litros es 1 metro cúbico, ¿ya? 1000 litros. Entonces, esos 1000 litros tienen una masa de 1000 kilogramos, ¿sí o no? Sí, pues porque miren, en el ejemplo de la botella de gaseosa, 2 litros de agua, bueno, vamos a ir aquí, en vez de refresco pensemos que es agua, ¿ya? 2 litros de agua son 2 kilogramos de agua, ¿ya? 1000, este es 1 metro cúbico, ¿no? 1000 litros de agua son 1000 kilogramos de agua. Entonces, esta densidad es la densidad del agua. 1000 kilogramos de masa hay en 1 metro cúbico de agua. 1000 kilogramos de agua hay en 1 metro cúbico de agua. Bueno, esto se lee así en realidad. 1000 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? 1000 kilogramos por cada 1000 litros. Esa es la densidad del agua. Y en peso específico es lo mismo, pero con la F, ¿ya? Ahora, si lo convertimos a newtons, ya va a salir otro valor, ¿no? Va a salir 9800, ¿ya? 9800 newtons por cada metro cúbico. Eso se los voy a dejar como práctica también. Les voy a mandar una práctica hoy día o mañana en la mañana para que trabajen con conversiones, ¿no? Este valor ustedes lo van a convertir a newtons. Van a ver que les va a salir 9800. Bueno, hasta ahí sería la clase de hoy día. ¿Hay alguna duda más que tengan antes de terminar? Antes de dejar de grabar también la clase. Las dudas mejor que estén grabadas, ¿no? en el video, para que luego todos puedan consultar. ¿Hay alguna duda con respecto a este ejemplo o al anterior de densidades? Si quieren pueden preguntar. ¿No hay dudas? Mucho ojo, ¿no? Con las unidades de medida. Peso sobre volumen es peso específico. Masa sobre volumen es densidad. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, creo que no hay dudas, entonces vamos a parar la grabación.